En el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4 se dice el Señor Jesús, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra, rapto, de la que hablamos en relación con la Iglesia, es el arrebatamiento de todos los verdaderos creyentes en Cristo para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento está claramente predicho en la Biblia. Y si alguien no cree en el rapto, es porque no entiende muchas de las verdades del Señor. No solo una, dos, tres o cuatro, sino muchas de las verdades de la palabra de Dios tendría que negarlas. Si no creías, el ángel dijo, este mismo Jesús, a quien visteis irse, volverá de nuevo. Y como lo viste partir, él regresará. Y así, estamos seguros de que este Salvador, del que hemos estado hablando, de su vida antes de esta era, ahora va a volver al final de esta era, y vendrá de una manera diferente a la anterior. Vuelve como Rey, como Señor, como vencedor, como triunfador glorioso. La primera vez vino con humildad, pero regresará con gloria, con todo el resplandor de la gloria, cuando descienda del cielo. Y el siguiente punto es el hecho del rapto. Cristo mismo, personalmente, prometió que volvería. Si Cristo hace una promesa, siendo Cristo, Salvador y Dios, debe cumplirse. No hay otra opción. Si una sola de sus palabras fallara, no sería el Salvador que buscamos. Los discípulos son exhortados a observar en Lucas 21:34, mirad por vosotros mismos, no sea que en algún momento vuestros corazones se sobrecarguen con los afanes, los placeres de este mundo y la embriaguez, y ese día os tome desprevenidos. Me gustaría predicar aquí que habrá millones de personas a las que este versículo les hablará. Si Jesús viniera esta noche, ya hay millones en la condición que estoy leyendo. Millones, no solo cientos, sino millones de personas que realmente quieren ir al cielo, quieren servir a Dios, pero tienen este problema aquí. Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, no sea que en algún momento vuestros corazones se sobrecarguen con los afanes, los placeres de este mundo. Pero no tienes que pensar muy lejos, sabes que hay personas que están más interesadas en los placeres que en Dios, están más interesadas en tomar vacaciones que en ir a la iglesia. Las cosas de este mundo tienen el primer lugar en sus vidas. Y luego dijo, no solo eso, sino la embriaguez. Bueno, creo que eso puede ser más que intoxicación, puede referirse a varias cosas. Cualquier cosa en la que te involucres y se convierta en algo que te aleje más de lo que haces por Dios, no le agrada. Él quiere que le sirvamos con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón fuerte. Él quiere que nos acerquemos a Él de una manera que sea más importante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Él debe ser el número uno, o no quiere ser nada. También estamos viviendo en un tiempo de más intoxicación que nunca en la historia del mundo. Y esto puede entenderse de ambos lados. Y luego, esta próxima clave puede ser más fuerte que ninguna de ellas. Él les advirtió a sus discípulos que se cuidaran de los afanes de esta vida. Puedes estar tan ocupado con los problemas de esta vida que no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para hacer nada más que atender tus preocupaciones. Estás tan ocupado limpiando tus heridas que no tienes tiempo para alabar. ¿Estás aquí o no? Los afanes de este mundo pueden desviarte. Algunas personas se preocupan por Wall Street. ¿Por qué nos importa Wall Street? Jesús estaba aquí antes de Wall Street y estará aquí después de Wall Street. Wall Street puede subir y bajar como un yo-yo. No significa nada para Jesús. ¿Sigues aquí? Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la iglesia de Dios. 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 Es el cuerpo de Cristo. En las Escrituras, Gabriel y otros ángeles están relacionados con liturgias y tradiciones. Hay un momento de rapto y un momento de revelación, y estos momentos están separados por al menos 3 años y medio en un periodo de tiempo.
Si solo piensas en la única venida del Señor Jesucristo, perderás la perspectiva, por supuesto. Él viene la primera vez por su iglesia. Viene la primera vez por los muertos en Cristo. Cuando venga la segunda vez, su iglesia estará con Él. Estarán con Él en ese momento y luego vendrán a luchar contra los poderes del mal al final de la gran tribulación, no al comienzo de la gran tribulación. Así que aparecerá en el aire, pero no será visible para los no creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán de sus tumbas, y los santos vivos, los creyentes en el Señor Jesucristo, serán arrebatados juntamente para encontrarse con Él en el aire. El siguiente punto es el propósito del rapto. Número 1. Resucitar a los justos de entre los muertos. Durante los últimos 6.000 años, los justos han muerto, desde el comienzo con la semilla de Adán hasta el día en que vivimos hoy. En Primera de Tesalonicenses 4:13 se dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Pon un pequeño círculo alrededor de la palabra, hermanos. Él no se dirige a los pecadores, porque no lo entenderían de alguna manera. Se dirige al cuerpo de Cristo. Y así, hermanos, estoy hablando con vosotros respecto a los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Deberías marcar esa escritura, porque un día habrá una muerte en tu familia y tendrás que decidir cómo actuar. Actuarás como los paganos, como si el mundo hubiera llegado a su fin, o actuarás como cristiano, empezando a alabar y aplaudir y diciendo, gracias a Dios, tenemos otro soldado en casa. Tenemos otro vencedor. Tenemos otro en las calles de oro. Tenemos otro en la fiesta de la mansión celestial. Y empezarás a alabar al Señor por él. Sí, eso es un poco difícil para vosotros. Oh, mi esposo murió y me quedé sola. Y entonces estás en otro mundo. Cuando dices, me quedé sola, lo que realmente estás enfrentando es el sentimentalismo, y el sentimentalismo no es la espiritualidad. ¿Lo escuchaste? El sentimentalismo no es la espiritualidad. Cuando te dejas llevar por la autocompasión, no estás lidiando con el poder de Dios, estás lidiando con tu naturaleza humana, que quiere que todo se resuelva en lo terrenal en lugar de en el Dios Altísimo. ¿Lo entendiste o no? Como aquellos que tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también, los que duermen en Cristo, Dios los traerá con Él. Es un hecho sólido. Si vino una vez, volverá. Hay personas que no creen en esto. No quieres tomar estas cosas a la ligera. Tal vez encuentres a algunas personas que no creen en esto, y dices, me gustaría estudiar esto un poco más a fondo para poder defender mi fe. Bueno, eso es todo lo que la enseñanza busca: defender la verdad, establecer la verdad y entender lo que Dios quiere que sepas. En 1 de Corintios 15:52, un gran capítulo, por cierto, se dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque este cuerpo queraptebel debe vestirse de incorrupción, y este cuerpo mortal debe vestirse de inmortalidad. ¿Sabes? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Así que Él viene para revelarse a sí mismo y para llevar a casa a aquellos que están aquí, transformándolos en incorruptibles. Viene para recoger a los creyentes de todas las dispensaciones, de todas las partes de la tierra, y luego va a recompensar y transformar nuestros cuerpos viles. En Filipenses 3:20-21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. ¿No sería hermoso tener un cuerpo como el de Jesús? ¡Qué honor! ¡Qué honor colosal tener un cuerpo como el de Jesús! Estos cuerpos humanos, no me gusta la palabra, vil, supongo que es correcta. Nunca he intentado verificarla en el original para ver si realmente es vil. De todos modos, en español no suena muy bien, ¿verdad? Pero estos cuerpos naturales, estos cuerpos humanos, son cuerpos que se descomponen, que volverán al polvo del que vinieron. Dice: Él transformará estos cuerpos humanos para que sean como su cuerpo glorioso. Ese será el día de la recompensa. Ese será el día en que dirás,
Gracias a Dios que viví bien. Gracias a Dios que hice lo que tenía que hacer. Gracias a Dios que no me detuve en el camino. ¿Sabes? Cuando has vivido mucho tiempo en la tierra, has visto una sociedad estable, una iglesia estable, has conocido creyentes estables. Pero vivir en otro periodo de tiempo, viendo cambios durante más de 50 años, y ves un mundo que es tan diferente, tan casual, tan carnal, y una iglesia que está haciendo su propia cosa, ¿sabes? Y esa cosa es pequeña, muy pequeña, y se volverá aún más pequeña con el tiempo. No nos damos cuenta de que Él puede venir en cualquier momento para darnos un cuerpo glorioso, y queremos ser valientes, queremos caminar con valentía, hablar con valentía, actuar con valentía ante la venida de nuestro Señor y Salvador desde el cielo. Que Dios nos ayude a hacerlo. Para aquellos que no tienen un programa de enseñanza, estamos leyendo de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Él dice que transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el que Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Él, que nos da un nuevo cuerpo, es capaz de transformar todo el universo. Es capaz de crear una nueva tierra y nuevos cielos. Es capaz de hacer todas las cosas, y esa es la obra que nos transformará a su propia semejanza. ¿Cuáles son las cualificaciones para ir al rapto? Desde que tengo memoria, ha habido una verdadera lucha por esto. Hay denominaciones que dicen, bueno, si perteneces a mi denominación, irás al rapto. Tenía un amigo que creía eso. No te diré cuál es la iglesia, no quiero avergonzar a nadie, pero él recibió el bautismo del Espíritu Santo y se apartó de ese cuerpo. Y ellos vinieron y le dijeron, ahora, ves. Te vas a perder el rapto. No perteneces más a nuestra iglesia. Y él respondió, tengo que preguntarte algo. Hay 11 ramas de esta iglesia solo en Texas. Todas enseñan las mismas cosas, ¿cuál de las 11 se va a ir? Puedo considerar unirme. Pero, dime, ¿cuál de las 11 ramas se va a ir? Y sus líderes no pudieron decir cuál de las 11 ramas sería tomada. Se dividieron. La división es humana. Estás aquí. El poder del Espíritu Santo nos unirá. Nos unirá en una unidad de fe, en una unidad de espíritu, en una unidad de amor, para que nos amemos unos a otros, nos cuidemos unos a otros, caminemos juntos y nos unamos unos a otros. Puedes decir amén. ¿Cuáles son las verdaderas cualificaciones? No es pertenecer a una denominación. Veamos las cualificaciones para el rapto. No sé si un humano tiene derecho a hablar de esto. Las cualificaciones están escondidas en la voluntad de Dios. Él hará lo que quiera. Y si vas por un lado, tal vez seas alguien que crees que no lo lograría. Y si te mantienes firme y no puedes levantarte, tal vez seas alguien que crees que lo lograría y no irá a ningún lado. Pero nosotros nos aventuramos de alguna manera. Deben estar en Cristo. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Para ir al rapto no es para los pecadores. Eso es seguro. En 1 de Corintios 15:22 se dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cada hombre en su propio orden. Cristo es el primer fruto, después los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Número 1. Las cualificaciones para ir al rapto cuando Jesús venga a estar en Cristo. Número 2. Deben haber hecho el bien. En Juan 5:28 a 29 se dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien, a la resurrección de vida, y los que hicieron el mal, a la resurrección de condenación. Si predicas el Evangelio, estas cualificaciones podrían darte un buen sermón. Hay suficientes escrituras para hacerlo también, para hacer un sermón fuerte sobre quién irá al rapto sin entrar en doctrinas. ¿Cuándo será el rapto? Será cuando sea. Así que estén listos en cualquier momento. Puedes decir amén. Y dice, el punto número 3, deben mantenerse en el camino, no titubear, y deben quedarse en el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que, si vas a ir allí,
debes permanecer en el camino de Cristo. Y así, estás en Cristo, has hecho las cosas que debías hacer y estás permaneciendo en su camino, el camino de Jesús, el camino que Él quiere que sigas. Y entonces, tienes que estar en el cuerpo. Creo que alguien debería entender eso. Creo que es necesario estar en el cuerpo. No quiero estar aislado por mi cuenta. Quiero estar en el cuerpo. No quiero quedarme en un pequeño grupo con 5 o 6 personas. Quiero estar en el cuerpo feliz, el cuerpo victorioso. Puedes decir amén. Y luego, dice que debemos ser sin mancha ni arruga. Creo que recordamos eso. En Efesios 5:27 dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin blemish. Mejor anota eso en Efesios 5:27, porque significa algo. Y si esperas subir en el rapto, mejor vive bien o no lo lograrás. El tiempo del rapto, nadie lo sabe. Ni siquiera el Señor Jesucristo lo sabe. En Marcos 13:32 se dice que solo el Padre lo sabe. Entonces, si solo el Padre lo sabe, debemos dejarlo en las manos del Padre. Él lo sabe. Los signos del rapto, eso sería un buen sermón. Habrá un aumento del conocimiento. Eso está en Daniel 12:4. Estamos viviendo en un tiempo sin precedentes de conocimiento. Habrá viajes extraordinarios. Si no lo crees, ve al aeropuerto y lo verás. Habrá terremotos. Lee tus periódicos diarios y encontrarás muchos. Eso está en Lucas 21:11. Las naciones serán destruidas. Lee tus periódicos diarios de nuevo en Lucas 21:25. Todas las naciones del mundo están en gran agitación en este momento. Habrá un abandono de la fe. En 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Habrá un abandono inmenso de la fe viva en Dios, vidas de adulterio, de pecado, de fornicación y todo ese desastre, cuando deberían estar listos para la venida de nuestro Señor. Y luego, algo hermoso, el Espíritu Santo será derramado sobre todas las naciones. Eso está sucediendo hoy. En Joel 2:28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y hay muchos signos que se nos han dado para alertar a la humanidad a volver a la gloria del Señor, a ser sus seguidores y a estar listos. Porque en una hora como esta no pensarás que el Hijo del Hombre viene. Quiero estar listo. Quiero que tú estés listo. Y quiero que sepas que hay un rapto del cuerpo de Cristo. Y aquellos que han fallecido antes y están en la gloria llegarán con gran poder y fuerza. Y nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente para encontrarnos con el Señor en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. Gracias a Dios por aquellos que están aprendiendo, por aquellos que están buscando prepararse. Por aquellos que se están preparando para estar listos para el evento más grande de la historia humana. Les pedimos que preparen sus corazones para que en ese momento estén listos, y Dios dirá, bien hecho, buen siervo fiel. Manténganse firmes hasta ese momento, y les agradecemos por ello. Y todas las personas dijeron, amén. Ahora, denle un gran aplauso al Señor. Amén. 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 Amén.